Me quedan 10 minutos. Ok. A ver. Zoraida Ábalos. Y aquí sí voy a tener que usar términos que a mí no me gusta utilizar, que se utilizan finalmente en el argot, en la cuenta, en los tweets y qué sé yo, que es dos palabras claves, ¿no? Caviar y anticaviar. Que habría que empezar a utilizarlas, porque incluso Martín Tanaka ha escrito al respecto, Jaime Althaus le contestó, la visión de Martín Tanaka, ¿no? Queda claro que, claro, él analiza el anticaviarismo desde el caviarismo, al cual claramente pertenece. Pero bueno, ¿por qué utilizo justamente estas dos palabras? Porque lo de Zoraida Ábalos, y yo lo digo desde acá, yo no voy a extrañar para nada a Zoraida Ábalos. A mí me pareció que siempre fue una fiscal de la nación y además una fiscal suprema que llegó con cuestionamientos. Después, no me acuerdo cómo se llama este ex fiscal que siempre estuvo candidateando, pero incluso él cuando pierde ante Zoraida Ábalos, cuando llegó creo con otra Nora Mirabal en la época de Ramos Heredia a la Fiscalía Suprema, hubo incluso una denuncia. Cubas Villanueva, es el fiscal. Claro, después se volvió asesor y defensor, pero también demostró que Cubas Villanueva, pues de principios absolutamente nada, acomodaticio como él solo y como muchos de nuestros políticos y mucha gente aquí en nuestro país. Él había denunciado en su momento, yo le hice la pregunta en la radio, usted había denunciado que había habido un favorecimiento irregular a Zoraida Ábalos y en la entrevista que le hice, silbó, salió del tema, no quiso responder, es decir, no quiso sostener lo que en su momento había denunciado, pero ahora que la cosa había cambiado y él se había vuelto un asesor de Zoraida Ábalos, parece olvidado. Sí, la denuncia respecto a Zoraida Ábalos es que había sido favorecida irregularmente por ese Consejo Nacional de la Magistratura que generó todo el tema de los famosos audios de los cuellos blancos, que también hizo que le corten la cabeza a varios fiscales supremos, pero vuelvo entonces, solamente para sentar mi posición respecto de la fiscal Zoraida Ábalos y su trabajo. Pusilánime, acomodaticia, meliflua, es decir, una fiscal que iba a pasar al olvido, salvo por lo que le ha hecho el Congreso de la República el día de ayer. Y esto me recuerda justamente a la campaña que empezó a armar el Grupo La República, IDL, este señor Albán, que salía en medios de comunicación, que claramente fue una campaña para tirarse abajo lo que siempre ha sido un acuerdo en la Junta de Fiscales Supremos. No siempre, perdón, pero creo que desde la salida de Ramos Heredia, la decisión y el acuerdo entre los miembros de la Junta de Fiscales Supremos era que se iba siempre a poner al de mayor antigüedad como el próximo fiscal de la Nación y así se iban a turnar el cargo de fiscal de la Nación entre los miembros de la Junta de Fiscales Supremos. Claramente, en el año 2018, creo que le tocaba salir a Pablo Sánchez y le tocaba a Pedro Chávarri, empieza esta campañita, sobre todo dirigida por los medios y las personas que acabo de mencionar, portadas de La República, tratando de, digamos, indisponer a Chávarri, tratar de que Pablo Sánchez sea reelegido fiscal de la Nación, porque Pablo Sánchez trabajaba en pared con todos estos medios de comunicación. Recuerden que era la época en la cual el fiscal Vela Barba era intocable y Pablo Sánchez le decía sí señor a todo lo que le decía el señor Rafael Vela Barba. Y fue una campaña, digamos, clarísima, sucia, inconstitucional, poco institucional. Pero claro, muchas de las voces que hoy salen a cuestionar la inhabilitación que le ha hecho el Congreso a Zoraida Ábalos, callaron en ese entonces. No dijeron absolutamente nada. O más bien dijeron, sí, ¿cómo que no? Pablo Sánchez tiene que seguir. Ese acuerdo no, que por aquí, que por allá. Bueno, continúo entonces. Yo creo que Zoraida Ábalos, más allá de las definiciones y, digamos, de la opinión que yo tengo sobre ella, por ser todo esto que he dicho, no cabía la inhabilitación constitucional. Es decir, ella efectivamente, por ser pusilánime, por ser acomodaticia, por ser meliflua, decidió abrir investigación a Pedro Castillo y después archivarla. Creo que hizo lo mismo con Vizcarra, si mal no recuerdo, pero creo que ese no ha estado incluido en la inhabilitación que le hizo. Y claro, lo de Martín Vizcarra inmediatamente lo vacan justamente por esas denuncias que empezaron a salir. Y como lo vacan, rápidamente se accionó
la investigación de la Fiscalía y un poquito que quedó en el olvido, porque entre lo que salió de Martín Vizcarra y la corrupción que le había dado miembros del Club de la Construcción por las obras cuando él fue presidente de Moquegua, genera la vacancia y rápidamente se mete el tema de la investigación. El caso de Pedro Castillo fue casi un año en la cual obviamente la investigación estaba archivada hasta que llegó Pablo Sánchez y la abrió, obviamente una vez que Zoraida Ábalos había salido. Entonces, vuelvo al tema, no correspondía y lo que ha pasado aquí es simplemente un vuelto que se le da a Zoraida Ábalos de parte, vamos a decir, del grupo anticaviar, que finalmente le da el vuelto porque en la época en que los caviares tenían poder, se tumbaron a Pedro Chávarri, se tumbaron a Tomás Gálvez Saladino, que para mí tampoco eran unos fiscales correctos, pero sobre todo en el caso de Tomás Saladino Gálvez, la Junta Nacional de Justicia y todo el mundo pedía su cabeza porque la Junta Nacional de Justicia después lo inhabilita. Primero por unas llamadas que había tenido con Inostroza Pareachi. ¿Quién no había hablado con Inostroza Pareachi si era un miembro de la Corte Suprema? Pero sin embargo, en ese entorno, en ese contexto político, Tomás Saladino Gálvez era una persona que incomodaba a ese grupo que tenía mucho poder en ese momento, que hoy lo ha perdido. Y los caviares han perdido poder, los anticaviares lo han tomado y aquí no se trata de institucionalidad, sino se trata de venganza. Vamos a tumbárnoslas. Repito, lo que tenía que pasar con Zoraida Ábalos era que pase al olvido, ¿no? Por justamente ser todo lo que sabemos que ha sido. Pero eso no ameritaba una inhabilitación constitucional, porque aquí lo que se pierde es la institucionalidad. Cuando cambie la correlación de fuerzas en el Congreso de la República y haya otro grupo, que no es el grupo, repito, entre comillas, anticaviar que hay hoy por hoy en el Congreso, quizá se la tumben también a la que hoy es fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que se supone que tiene un tonito también anticaviar. Entonces, ¿a qué punto hemos llegado de que la institucionalidad finalmente ya no importa nada? Pero claro, también es cierto decir que, repito, todas las voces que hoy lloran porque han inhabilitado a Zoraida Ábalos no dijeron absolutamente nada cuando se tumbaban a otros fiscales supremos, cuando se tumbaban a otras personas porque simplemente políticamente no te caían, estaban en las antípodas de tu posición política o simplemente había por ahí un argumento de que como eran fujimoristas y yo soy antifuji, me lo tumbo entonces a Tomás Gálvez Saladino, a Pedro Chávarri, que defiende al fujimorismo, es aliado, etcétera, etcétera. En el caso de Chávarri yo creo que a él lo llevan hasta el filo y comete lo que para mí sí fue una causal de una probable inhabilitación en la Junta Nacional de Justicia, que fue ese tema de la oficina lacrada, que él rompe. Pero después el tema de haber mentido, porque claro, mintió. La presión era tal, esa campaña fue tal que Pedro Chávarri, también melifluo, mintió. No, yo no he ido a este almuerzo, cosa que sí fue. No, yo no he hablado con este, cosa que después demostraron que sí. En el caso de Tomás Gálvez, que la Junta Nacional de Justicia también lo inhabilita, el tema había sido, creo que se mete en un caso de ronderos, ¿ok? Y llama a un juez que estaba metido en el tema o a un fiscal y comenta algo sobre unos casos. Y eso es lo que la Junta Nacional de Justicia le encuentra culpable y lo inhabilita. Pero... y también porque creo que no tuvo una actitud peleona, ofensiva contra, creo que era Carla Jaray y Perla Berríos, que le hicieron una entrevista. O sea, pero una entrevista y por un hecho ofensivo te inhabilitan. Si yo fuese periodista, a mí no me gustara que, porque nos hemos puesto duros y la entrevista ha sido dura, a una persona lo inhabilitan. Por favor. Pero lo que yo me pregunto es, si por esas razones lo sacan a Tomás Saladino Gálvez, ojo que no se vayan a confundir, porque estoy hablando de la Junta Nacional de Justicia y del Congreso de la República. Pero si por esa razón lo sacan a Tomás Saladino Gálvez por haber llamado y haber tratado de influir, si se quiere, en un caso, a César San Martín, ¿no correspondía también que la Junta Nacional de Justicia lo vote? Y curiosamente, ese audio de César San Martín no lo tuvo, o mejor dicho, no lo encontró IDL, que era en el que ese momento manejaba todos los audios respecto de los cuellos blancos. Ese se le pasó, ese no lo encontró. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Institucionalidad en verdad? Porque si hoy cuestionas la salida de Zoraida Ábalos, debiste cuestionar los otros casos también. Bueno, yo cuestiono todos. Cuestiono la salida de esos y cuestiono ahora la salida de Zoraida Ábalos. Y digo también que esta peleita, caviar-anticaviar, va justamente en las antípodas de lo que debería ser la institucionalidad. Porque, repito, cuando cambia la correlación de fuerzas,
juntamos unos votos y sacamos a quien nos dé la gana. La Junta Nacional de Justicia no me gusta, no confío en ella. Y en el Tribunal Constitucional tampoco, pero es lo que hay. Y finalmente tienes que aceptar, así como también tendrías que aceptar lo que ha decidido el Congreso de la República, a mi pesar, porque a mí tampoco me parece correcto. Y creemos que hay instancias superiores y supranacionales que si encuentran que efectivamente se cometió un error en el Congreso de la República con la inhabilitación de Zoraida Ábalos, se corregirá, tarde o temprano. Vamos a ir con Deportes, Coqui González, y vamos a regresar conmigo luego. Coqui, adelante, por favor.